La señora K, no satisfecha con haber destronado al presidente del pueblo para colocar a su nueva títere Dina Boluarte, ahora va por los jóvenes peruanos, quienes además de representar una parte del electorado peruano, son también una generación que desconoce sobre las atrocidades que perpetró el fujimorismo. Por tal motivo, Keiko ha reescrito la historia a través de un curso plagado de mentiras que el prestigioso periodista César Hildebrand se ha encargado de desmontar para evitar que más jóvenes caigan en la farsa fujimorista. Escuchemos. Colegio de Contadores. Antes de imponer a la flamante ministra de Educación, Keiko Fujimori ya tenía planes de incursionar en la docencia. La semana pasada, la lideresa de Fuerza Popular anunció que dictará un taller sobre resiliencia y liderazgo. La clase magistral lleva el título El Camino de Keiko. Las clases serán online y las impartirá desde la web Escuela Naranja, la plataforma digital en la que se educa a la militancia fujimorista. A la cátedra de Fujimori se suman una serie de talleres de historia contemporánea que imparte un séquito de viejas glorias del gobierno de Alberto Fujimori, que han decidido reinterpretar la década de los 90 y enjuagar reputaciones a golpe de edición audiovisual. El objetivo es reescribir la historia del Fujimorato. Capacitarnos y estudiar es indispensable para tener éxito en la vida. Es por eso que Fuerza Popular ha creado y potenciado una extraordinaria plataforma digital, una herramienta totalmente gratuita para que puedas recibir una formación política integral que te prepare para cambiar el destino de nuestro país, anunció Fujimori en un videoclip que se difundió en Twitter el pasado 30 de agosto. La colección de videos colgados en la plataforma ha pasado por duras e implacables sesiones de cirugía para amputar las escenas en el SIN, desaparecer las docenas de sentencias por corrupción y enterrar los crímenes de lesa humanidad. Bajo la dirección académica del excongresista Miguel Torres, la Escuela Naranja ofrece actualmente más de 100 videos agrupados en cursos, conferencias y entrevistas. Los estudiantes también pueden tomar exámenes sobre el contenido y hasta reclamar certificados si aprueban. Fuerza Popular está en un proceso de institucionalización y ha logrado que nuevas generaciones se involucren y participen en política, dice Fujimori en uno de los videos. Entre el material audiovisual destacan, por ejemplo, los títulos Keiko Inocente o Las renuncias de Keiko, en los que la lideresa sale limpia de todas las cuitas que tienen pendientes con la justicia. Quiero decirles que la justicia llega y que una vez pasado el apasionamiento político de aquellos que exacerban los ánimos con intereses y ambiciones personales, la verdad saldrá a la luz, dice Fujimori en uno de ellos. Aquellos que pensaban que la heredera de don Alberto aclararía por fin cómo es que recibió $3 millones en maletines de Dionisio Romero se quedarán con las ganas. La eterna aspirante a presidenta opta por interpretar el papel de mujer sufrida y habla del sacrificio que supuso dejar esa tranquila vida universitaria en Boston para asumir el cargo de primera dama. Claro que no menciona sus visitas al SIN, a recoger puntualmente los sobres con efectivo para pagar sus estudios y los de sus hermanos. En las renuncias de Keiko aparecen imágenes de Susana Higuchi defendiendo la inocencia de su hija. La escena produce el efecto contrario en el estudiante, porque obliga a recordar aquella otra entrevista en la que una Higuchi, todavía gozando de una buena salud, dijo que su primogénita era el mismísimo diablo, y aquella otra en la que la exmujer de Alberto Fujimori describió las torturas que sufrió en Palacio de Gobierno. En Keiko es inocente, una voz en off califica la detención de Fujimori por los casos de organización criminal y lavado de activos como un abuso, sin ninguna prueba incriminatoria. Por supuesto que los 15.000 folios del expediente fiscal con testimonios y las pruebas que documentan el trajín de los dineros negros no pasaron la prueba del órgano censor de la Escuela Naranja. Fujimori aprovecha las cámaras para dar por zanjado cualquier arrepentimiento electorero y justifica la crisis política en la que asumió al país desde el 2016 con la planadora naranja del Congreso. Alega la lideresa de Fuerza Popular que poner y quitar 3 presidentes se debió a que se priorizó demasiado la labor de la fiscalización. Este video remata con una intervención de Milagros Takayama. Nuestra lideresa Keiko nos da bastante oportunidad a las mujeres, dice el ex congresista.
Desde luego, nadie puede poner en duda a Takayama. Ella, sin roce alguno con los libros, es actualmente la jefa del fondo editorial del Congreso por obra y gracia de la misma Fujimori, Nano Guerra García, que hace unos años había lanzado la frase ¿qué se puede esperar de quien le dio la espalda a su madre? Aparece en un video en el que explica su conversión, confiesa que se ha reeducado en la Escuela Naranja. Las consecuencias se aprecian en una entrevista que le hace a su jefa. Nano le pregunta, ¿cuál ha sido un momento feliz de tu infancia? ¿Te pusieron alguna chapa en el colegio? ¿En Boston te relajaste? ¿Ibas a discotecas? ¿Qué le deseas al Perú? La sujeción ha sido absoluta. La performance incluye otros títulos tan sugerentes como Historia del Fujimorismo y La clase del chino. También hay fujimoristas de vieja data que dictan cátedra. Destacan, por ejemplo, el exministro Juan Carlos Hurtado, Miller y personajes como Carmen Lozada de Gamboa y Ricardo Marcerano. Los videos dedicados al preso de la Diroes tienen como eje central la lucha contra el terrorismo y la recuperación económica. La captura del siglo convierte a Fujimori en el protagonista central en el arresto de Abimael Guzmán, obviando, por supuesto, que el día de la detención el ex jefe de Estado estaba pescando en la selva. Otro video con el título Las universidades también retuerce la historia para evitar mencionar la matanza de la Cantuta y las desapariciones de estudiantes. En este capítulo tiene una presencia estelar la propia Keiko, que asegura que su padre, con una brocha y pintura, borró la presencia del terrorismo de las universidades más emblemáticas de nuestro país. El clímax de esta versión del Fujimorato es el video sobre el 5 de abril de 1992. De un plumazo los editores se vuelan el golpe de estado, los tanques en las calles, la detención de opositores y los allanamientos de los medios de comunicación. El presidente de la República anuncia la disolución del Congreso, que venía bloqueando las medidas económicas y la lucha contra el terrorismo que promovía el gobierno de Fujimori. Dice el video que lleva el título Aprobación de la nueva Constitución. El broche de oro en esta cinta de ficción es cuando se menciona con orgullo la implementación de los jueces sin rostro. Sin duda, una genialidad de la democracia yakuza recién inaugurada. Se rinde tributo a Jaime Yoshiyama como uno de los artífices de la Constitución, pero por supuesto no se menciona que también fue el ideólogo del esquema de lavado de activos de Fuerza Popular en las elecciones del 2011. Tampoco se alude a su sobrino Jorge Yoshiyama, íntimo de Keiko, hasta que terminó delatando los entretelones de la maquinaria de lavado al seco. También dedican un par de videos al remate de las empresas públicas que ejecutó el régimen fujimorista. Con esta medida el Estado pudo generar los recursos necesarios para empezar a construir esa estabilidad económica que 30 años después sigue siendo uno de los principales legados de Alberto Fujimori, dice Keiko Fujimori en una de las grabaciones. Desde luego que sí, son varios los magnates y extranjeros que podrían dar fe del legado económico que le supuso aquel negocio. No hay ningún video sobre la matanza de Barrios Altos o de los campesinos de Pativilca. El grupo Colina que condecoró Fujimori quedó fuera de esta historia y del mismo modo que se esfumaron los fondos de las Fuerzas Armadas. Tampoco hay rastros de los diarios Chicha, Las Coimas o los congresistas tránsfugas, el chuponeo a los opositores al régimen, la compra de cable de Canal TV y el pago ilegal de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, el gran proscrito de la Escuela Naranja, pese al cariño que todavía le tiene la chica. Tampoco hay rastro de la venta ilegal de armas a las FARC, de la captura del Tribunal Constitucional, del rapto del Poder Judicial y de la ocupación del Ministerio Público a cargo de Blanca Nélida Colán. La historia del fraude, el de verdad, del año 2000 se aborda en el video 27 años de Constitución. Una voz en off dice que Alberto Fujimori fue el artífice de haber mantenido la presencia del Jurado Nacional de Elecciones como órgano con autonomía e introducir la OMPE. Acto seguido aparece ante cámaras Luz Salgado para apostillar. Lo que hizo Alberto Fujimori fue con una visión de futuro, de estadista, y eso es lo que se tiene que reconocer en estos momentos. Se entiende ahora que la obsesión de Keiko Fujimori con los órganos electorales es también una cuestión de genética. En un video sobre el niño, el coprotagonista es el general Walter Chacón. Fujimori me demostró a mí una preocupación por la economía. Si efectivamente había que hacer trabajos, era necesario también tener cuidado en que los gastos sean los adecuados, dice Chacón, quien se libró de una condena de la cárcel por la prescripción del delito de desbalance patrimonial.
Otro personaje entrevistado para la plataforma es Walter Gibaja, el ex edecán de Alberto Fujimori. Gibaja fue el capitán de un ejército de trolls que en el 2018, mientras era jefe de seguridad del Congreso, atacaban al gobierno de PPK y a todo aquel que se opusiera a la dictadura parlamentaria impuesta por Keiko Fujimori. También ataca la autocensura sin rechistar el ex congresista Carlos Tubino. El almirante habla durante 22 minutos, sorteando como si fueran olas bravas la putrefacción que engulló a las Fuerzas Armadas durante el Fujimorato y la vergonzosa entrega de Tiwanza a Ecuador. Para defender la Constitución del 93, una aparición estelar, Marta Chávez, la ideóloga de la teoría del autosecuestro de los estudiantes de la Cantuta, y el broche de oro lo pone su colega Marta Moyano, cuando dice que Alberto Fujimori se siente tranquilo al saber que hay un pueblo que sí lo ha absuelto. Con todo lo dicho por Hildebrandt, es evidente que el partido fujimorista y su lideresa Keiko Fujimori ya empiezan la segunda parte de su plan para asegurar su poder actual, pues la destitución de Castillo solo fue el inicio, para luego proseguir copando todas las instituciones, y ahora va por las mentes de las grandes masas, para evitar cualquier tipo de rebelión en la gestión de su titeredina o de un posible gobierno suyo. De lo contrario, no trataría de reescribir la historia de su clan de una manera tan falsa como se demostró en este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.